La Llorona, la historia completa. Imagina que la noche cae sobre un pueblo lejano, en un rincón olvidado de México, donde las estrellas titilan en el cielo y el aire fresco se mezcla con el murmullo de los ríos cercanos. El silencio, profundo y espeso, se apodera de la oscuridad, pero de repente, en ese mismo silencio, empieza a escucharse un llanto desgarrador que recorre el viento como un eco lejano. ¿Quién será? ¿Qué alma perdida, qué criatura condenada anda vagando en las sombras? Esa es la historia de La Llorona. Una leyenda que ha cruzado generaciones, aterrorizando a quienes se atreven a escucharla. Pero, ¿quién era realmente La Llorona? ¿Cómo llegó a ser ese espíritu que vaga sin descanso por los rincones oscuros de la noche? Esta es su historia, la historia de una madre que perdió todo por la desesperación. La historia de una mujer cuya tristeza y culpa la han condenado a caminar por siempre, buscando lo que ya nunca podrá encontrar. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado por montañas y valles, vivía una mujer hermosa llamada María. Era una joven de una belleza inigualable, con ojos tan profundos como la noche y una sonrisa que podía hacer derretir el corazón más frío. María vivía con su amado, un hombre que al principio le profesaba amor, y con sus hijos, fruto de ese amor. Pero, como ocurre en muchas historias trágicas, el tiempo no perdona. El hombre que un día la había mirado con ternura comenzó a desinteresarse de ella. Las promesas de amor eterno se diluyeron como el rocío bajo el sol. María no podía entenderlo, pero lo peor de todo fue que el hombre, que antes había sido su mundo, comenzó a perderse en otros brazos. La tristeza de María fue profunda. El amor de su vida la abandonaba, y mientras lo hacía, las horas pasaban y sus hijos creían que nada estaba mal. Lo que no sabían era que esa tarde, cuando el sol ya comenzaba a hundirse en el horizonte, María cometería el acto más horrible que un ser humano pudiera imaginar. El viento soplaba fuerte esa noche. La luna, redonda y llena, se alzaba alta en el cielo. En un estado de desesperación y locura, María decidió salir con sus hijos a caminar cerca del río que cruzaba el pueblo. ¿Por qué? Nadie sabe con certeza, pero en ese momento la ira y el dolor la cegaron. Parecía susurrarle el agua. Y así, con la mente turbada, María, en un impulso desgarrador, ahogó a sus hijos en el río. Sin razón, sin remordimientos, hasta que el último de sus pequeños desapareció bajo la corriente. El agua cerró la boca del río sobre sus cuerpos, y María se quedó allí, en la orilla, mirando las aguas tranquilas, sin comprender lo que había hecho. Solo entonces, cuando todo estuvo en silencio, el horror la invadió. Mis hijos. El grito de desesperación se elevó en la noche. La desesperación eterna. Al instante, se dio cuenta de la magnitud de su error. Trató de salvarlos, de rescatarlos de las aguas, pero era demasiado tarde. Los niños, sus pequeños, ya se habían ido. En ese momento, su alma se rompió. El arrepentimiento la devoró por dentro. ¡Ay, mis hijos! Su llanto recorrió la tierra. El viento lo llevó por todo el pueblo. Nadie sabía qué había ocurrido, pero todos sentían el peso de la tragedia en el aire. Esa noche, María desapareció del pueblo. ¿Qué pasó con ella después? La historia no terminó allí. Algunos dicen que la encontraron vagando por las orillas del río, buscando a sus hijos. Otros aseguran que la muerte de sus pequeños fue su condena, y que, al no poder perdonarse, su alma quedó atrapada entre este mundo y el otro. Desde esa noche, María se transformó en La Llorona,
un espíritu errante, condenado a vagar por la tierra, buscando a sus hijos que nunca podrá recuperar. Cuentan que, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte, puedes escuchar su llanto. Un lamento desgarrador que recorre los caminos, que se escucha cerca de los ríos, los lagos o las zonas solitarias. ¡Ay, mis hijos! Su grito, un lamento sin fin, mezcla de tristeza y locura, se cuela entre la niebla, helando la sangre de quienes lo oyen. Pero lo más aterrador no es solo su llanto. La leyenda dice que, a veces, la Llorona se aparece a los desprevenidos. Si te acercas demasiado a un río o una laguna en la oscuridad y ves una figura blanca, una mujer con el rostro desfigurado por el dolor, te has encontrado con la Llorona. En algunas versiones se dice que ella puede llevarse a los niños creyendo que son los suyos, o que puede maldecir a aquellos que la ven, presagiando su propia muerte. Así que, si alguna vez, en una noche oscura, escuchas un llanto lejano, si sientes una brisa fría que te eriza la piel, si algo parece acecharte desde la sombra, no te acerques, no sigas el sonido, porque quizás estás escuchando el lamento de la Llorona.